buenas tardes a todos. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Las niñas e Irene esperando. Poco a poco esperemos que se vayan añadiendo nuevos espectadores. Traemos hoy un tema pues muy interesante. Es el tema sobre la existencia de los leones en el mundo ibérico. No solo si los leones existieron en el mundo de los iberos, sino además si pues estos iberos lo representaron y cómo, qué sentido tenía el lobo. ¡Ay, puñeta! El león. El león es un animal que ha revestido mucha importancia desde la antigüedad. Probablemente desde el Paleolítico o las primeras civilizaciones neolíticas, cuando el ser humano tuvo que enfrentarse al león, pues encontró en el león un depredador que le podía. Y esa admiración, ese respeto, pues se va a comprobar hasta fechas recientes, cuando todavía hoy en los safaris o cuando vemos los documentales de la naturaleza o en los libros, seguimos hablando del león como el rey de la selva. Y ese es un aspecto que yo creo que ha cautivado nuestra imaginación como personas desde siempre y que pues tiene su reflejo en el arte. Claro, es importante determinar, si vamos a hablar sobre los leones en Iberia, pues cómo llegan hasta Iberia esas representaciones iconográficas, si los iberos pudieron haber representado a los leones porque los conocían, y qué significados abarcaron estos leones en la cultura ibérica. Todo ello, pues, lo vamos a tener aderezado de algunos ejemplos en la arqueología que nos permiten, pues, constatar las similitudes o aproximaciones que podemos hacer a través de el mundo oriental con el mundo ibérico. Porque el primer elemento clave que tenemos que tener en cuenta es que de los iberos nunca vamos a estar seguros de qué es lo que ellos querían decir, porque al no habernos dejado escritura, o por lo menos no poder leer lo que nos han escrito, pues siempre tendremos que basarnos en similitudes con culturas del Mediterráneo para poder entender cuál es el significado de todas estas esculturas. La primera pregunta que nos estábamos preguntando es si los leones existieron en la península ibérica en tiempos de los iberos. Y bueno, ante esta pregunta, pues tenemos una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es no. No había leones en tiempos de los iberos. La respuesta larga sigue siendo no, pero tiene un pero. Entonces, para intentar salir de dudas, pues vamos a intentar ir un poco hacia atrás y alejarnos del mundo clásico, del mundo mediterráneo, del mundo ibero, para ir a la época neolítica. Resulta que, bueno, en todo el mundo ha habido leones desde hasta épocas relativamente recientes, pero ha habido varias especies de leones. Eso es un elemento que a lo mejor no sabemos, o bueno, a lo mejor nos lo podíamos imaginar. Del león original han evolucionado una serie de leones en la mayoría de los continentes. Hubo leones en Europa, por supuesto sigue habiendo leones en África, ha habido leones en Asia y ha habido leones también en América. Aquí en Europa en concreto el león o león de las cavernas es el Panthera spalaea o spalaea, y este león de las cavernas coexistió con el ser humano durante el Paleolítico. Es muy famoso las pinturas rupestres en Francia, creo que son las pinturas de Chauvet, donde aparecen pintadas leonas. Así que el ser humano en Europa conoció al león. Sin embargo, al ser un gran depredador y estar en competencia con los seres humanos, pues es posible que en algún momento, cuando la población humana en el epipaleolítico, en la evolución al neolítico fue creciendo, pues estableciera una competencia directa con el león.
Esto, sumado a los cambios climáticos que se produjeron al final de la Edad de Hielo, hizo que los leones pues cada vez fueran retrocediendo. De hecho, si analizamos un mapa de los leones, podemos observar que si contemplamos toda Eurasia desde la península ibérica hasta las extensiones más remotas de Siberia, pues leones hay repartidos por toda Siberia en época prehistórica, también en Europa central, en Europa oriental, y aquí en la península ibérica encontramos restos de leones asociados con el cambio de la edad de hielo, de la edad glaciar, a las épocas ya más templadas del Epipaleolítico, en torno al año 40 y 13.000 a.C. Los últimos restos de estos leones en España proceden de esta época, de antes de la llegada del Neolítico. Así que las poblaciones neolíticas que ya vivieron en la península ibérica no conocieron al león como una especie autóctona. Es interesante porque, sin embargo, en zonas del interior de Europa, en esos grandes bosques que se extendían en lo que luego fue llamado Germania, hasta la zona de los grandes ríos, la gran llanura europea, llegando hasta los Urales, allí sí que hubo leones hasta tiempos, digamos, más recientes. Porque es posible que, incluso en la zona del Mar Negro, en la zona bañada por el Volga, por el Don, el Dniester, el Dnieper, hubiera leones hasta épocas históricas, que en la Edad del Bronce o incluso en la Edad del Hierro hubiera todavía poblaciones de leones muy localizadas en Europa Oriental y por supuesto también en lo que nosotros hoy llamamos Oriente Próximo, en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, de Turquía, de Siria y también en Egipto. Así que la respuesta primera que tendríamos a la pregunta de si había leones en Iberia, pues es que no. Las poblaciones de la península ibérica durante el Neolítico y después no conocieron al león como un animal de su hábitat. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que los que sí conocieron al león como un animal de su hábitat, pues son las culturas orientales. Y en las culturas orientales encontramos muchas representaciones de leones pues desde tiempos remotos, desde que han dejado representaciones en Sumer y en el antiguo Egipto. El león, claro, cuando los humanos lo veían, probablemente los primeros leones representados en Egipto, en Sumer, representaban lo mismo que los leones de las cuevas rupestres de Francia, representaban la fuerza e incluso el temor que inspiraba a las personas de aquel tiempo la presencia de un depredador tan grande como es un león que sin problema ninguno se puede comer a un ser humano sin dudarlo. Hay varias divinidades, muy interesantes y además divinidades femeninas asociadas con el león en Oriente Próximo. Tenemos a Bastet, la diosa egipcia, pero también Istar y Astarte son diosas relacionadas con el león. Así que vemos que un primer símbolo de los leones en las culturas orientales es la divinidad, el poder de los dioses y el poder de la guerra. También como diosas leoninas, Astarte, Bastet van a ayudar a los monarcas representando la fiereza del rey en la guerra. Y ahí tenemos un segundo sentido del león. Este programa iconográfico, estos sentidos del león como un animal que expresa la fuerza, son los que los fenicios van a traer a la península ibérica. Y aquí viene el otro pero de ese no largo del que habíamos hablado. Puede ser que junto con las muchas mercancías y productos que los fenicios comerciaban, llegaran leones a la península ibérica transportados por los fenicios, como luego en tiempos de Roma, por ejemplo, los leones eran exportados desgraciadamente a todas las regiones del imperio para morir en los anfiteatros. Bueno, pues cabe la posibilidad. También cabe la duda porque no hemos encontrado esqueletos y restos óseos en yacimientos arqueológicos fenicios, tartésicos, ibéricos, así que nos queda la duda de si hubo felinos, grandes felinos habitando en las ciudades fenicias y si los iberos los pudieron ver de primera mano. Siendo un animal tan importante, nos podemos imaginar, cabe dentro de lo probable, que los fenicios llevaran algún león y que hubiera algún león paseándose por Iberia, tal vez como mascota.
pero no lo podemos probar con los restos arqueológicos. Lo que sí hicieron los leones fue lo que sí hicieron los iberos fue esculpir leones, y además esculpieron muchísimos. Dentro de los animales esculpidos en las necrópolis ibéricas, uno de los animales más representados en la estatuaria ibérica son los leones. Así que para estos iberos el león era un animal familiar. Pero creo que tendríamos que considerar más bien al león como un animal mitológico, que los iberos, más que identificarlo como un animal de su entorno, como por ejemplo lo fue el lobo, que también está muy representado en el arte ibérico, el león estaba más en el campo del animal mítico, como los grifos, como las esfinges. En Twitter preguntaba Boro, que no sé si le tendremos por aquí en el chat, si en realidad el león puede considerarse mitológico para los iberos, claro. Cuando nosotros decimos que el león es mitológico para los iberos, en realidad estamos aplicando un concepto, el de mitología, que es nuestro, que no es suyo. Porque para los iberos sería tan real un león o una vaca como un lobo, por supuesto, pero como un grifo o como una esfinge o como nuestra amada bicha de Balazote. Todos esos animales existían en su imaginación y poblaban su mundo, y para ellos eran animales reales. A lo mejor cuando nosotros decimos que el león es un animal mitológico, no estamos dando bien en el clavo de lo que simbolizaba para los iberos. El león era tan real como un lobo. El león era tan real como una cabra. Pero es que el león era tan real como un hipógrifo, que también era real. Bueno, un hipógrifo no, porque los iberos no creían en hipógrifos, pero en grifos sí, y en sirenas también. Pero le decimos mitológico, ¿por qué? Pues porque era un animal que ellos no veían, que formaba parte de su imaginación, y que a través de su imaginación el león representaba unos rasgos que los iberos entendían como pues mágicos, míticos, que les hablaban a su pensamiento simbólico y a su pensamiento religioso. El león es uno de los animales más representados en la escultura ibérica, y posiblemente uno de los monumentos más conocidos en el que hay leones representados es el monumento de Pozo Moro, y es precisamente una de las asociaciones más antiguas que encontramos entre el león y las necrópolis ibéricas. Pregunta Artur Fotógrafo, bienvenido, primera vez que participa en el chat, ¿qué tal? Si sería posible que estuvieran familiarizados con los comerciantes de África. Cabe dentro de lo posible, pero tenemos que pensar. No sabemos si los iberos llevaban a cabo juegos circenses con animales salvajes. Los romanos no dicen nada al respecto de ello. Podemos imaginar que no. No hemos encontrado esqueletos de leones en yacimientos arqueológicos ibéricos, que en realidad no tiene por qué significar nada, porque quiere decir que no los hemos encontrado, no que los haya. Pero por ahora no hay vestigios arqueológicos de leones en Iberia. No hay motivo real para que hubiera una exportación masiva de leones a la península ibérica, no. Pero sí que hay un sentido muy grande en que junto con todos los elementos de religiosidad y de simbolismo que los iberos absorbieron de las culturas mediterráneas, pues uno de ellos fuera el león, como lo fue la esfinge y como lo fue el grifo. Todos venían, diríamos, en un pack, porque primero los fenicios, por la influencia que tuvieron sobre todo en los pueblos del sur, desde el siglo IX hasta el siglo VII aproximadamente, o VI, y luego los griegos, que tuvieron en los pueblos del norte y luego en toda la península ibérica, desde el siglo VI o V, utilizaban constantemente la iconografía de estos animales míticos, aunque ya hemos hablado de el matiz ese de animales míticos, y los romanos los representaron y los representaron los iberos, porque al final todas esas criaturas mitológicas formaban parte de la koiné mediterránea, de ese mundo común de ideas, de pensamientos que circulaban de un lado al otro del Mediterráneo por igual. Y los iberos estaban totalmente inmersos dentro de esa koiné y por lo tanto sus representaciones escultóricas no son distintas de las de otros pueblos del Oriente y sus ideas y conceptos míticos, religiosos, simbólicos son exactamente los mismos. Pozo Moro es uno de los elementos más antiguos de arte de leones en la península ibérica. Y además aquí en Pozo Moro vemos
uno de los elementos principales en los que el león actúa como protagonista en el monumento funerario, que es el león como protector. En Pozo Moro, una torre levantada sobre un podio como de 3 escalones, había nada menos que 8 leones. Hay una reconstrucción, que es la que ahora se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional, de 2 leones al pie y 2 leones en la cumbre de la torre, pero es en realidad una hipótesis, no lo tenemos al 100% seguro. Y los leones están puestos de grupas, formando las 4 esquinas de la torre y luego la parte superior de la torre mirando hacia adelante y hacia atrás, diríamos. Hacia adelante y hacia atrás porque en Pozo Moro hay una adelante y hay una atrás. Esta torre enorme con los escalones tenía un témenos, tenía un muro que la rodeaba y tenía un circuito que obligaba a las gentes que entraban a visitar la tumba, probablemente a rendirle algún tipo de culto, a realizar un camino. Pues nada más entrar, ¡pah!, se encontraban con 4 caras de leones que les miraban con las dentaduras, con las bocas abiertas y enseñando las dentaduras, con las lenguas hacia afuera, en un gesto de amenaza. Luego daban la vuelta y a mitad del recorrido otra vez los leones con ese gesto de fiereza protegiendo el monumento. Y es que efectivamente uno de los elementos principales que vamos a ver en los leones ibéricos es una pose que ya vemos iniciada en el monumento de Pozo Moro. Esa pose es la del león echado, como aguardando, lo cual es muy interesante, no está en un gesto directo levantado de amenaza, sino que está echado como expectante, así que es más bien un guardián, pero mira fijamente hacia adelante y tiene una expresión de ferocidad en el rostro, así que le vemos con ese papel de guardián. Luego, conforme fue avanzando el tiempo, estas tumbas que representan Pozo Moro cambiaron, porque Pozo Moro en realidad representa una ideología pues que se ha venido a llamar orientalizante, aunque ese término cada vez está más en cuestión y se dice que es mejor utilizarlo en arte que no en cultura, pero en los albores de la cultura ibérica, que es el monumento de Pozo Moro de los orígenes del ibérico antiguo, el gobierno de estas sociedades indígenas que nosotros llamamos iberos estaba controlado por reyes que utilizaban el modelo de gobierno fenicio y por lo tanto eran reyes cuya autoridad venía de los dioses, bien porque los dioses les daban el poder de reinar o bien porque existían ritos que no conocemos bien en el mundo ibérico, pero sí los conocemos muy bien en el mundo fenicio, en el que estos reyes pues eran considerados como una especie de esposos de la diosa, de esas diosas que ya hemos visto, Bastet, Astarte, que son representadas con leones. Así que vemos el león como un símbolo a la vez de la divinidad, del poder del rey y que luego guarda la tumba del rey. Sin embargo, estas monarquías sacras ibéricas desaparecen en el periodo del Ibérico Antiguo, desaparecen por un fenómeno muy similar al que ocurre en Grecia. Las aristocracias, las élites de las no diríamos de las ciudades todavía, pero sí de las etnias ibéricas, de los pueblos ibéricos, se rebelan contra los reyes, están en contra de su autoridad, quieren mandar ellos. Hay una serie de guerras que no conocemos muy bien, pero sí las podemos identificar por la destrucción que se hacen de muchas estatuas. Como las estatuas simbolizaban algo muy importante para los iberos y simbolizaban algo muy importante para el sentido de los que estaban allí enterrados, pues claro, en las guerras, en los conflictos que ocurrieron, muchas veces sabemos que ocurrieron porque las estatuas aparecen destruidas a propósito. Esto es un elemento que es muy importante y que nos permite identificar los momentos de crisis que hubo en la sociedad ibérica. Pues uno de esos momentos fue el siglo V. Y probablemente estuvo relacionado con el acceso de la aristocracia al poder. Entonces las grandes tumbas como las de Pozo Moro con los leones guardianes desaparecen y aparecen tumbas más pequeñas en el que el león va a seguir actuando como guardián, pero ya también puede aparecer en otras posturas, ya no solo en una postura echada, sino que también puede aparecer en una postura más de agresión, con las patas levantadas, o en gestos de ataque.
Es, por ejemplo, muy conocida. Tuvimos la gran suerte de descubrirla el otoño, creo que fue del año pasado, 2021, cómo pasa el tiempo, a la leona de la Rambla, que probablemente muchos de vosotros la recordaréis. La leona de la Rambla la descubrió un agricultor que estaba arando un campo de olivos en la Rambla, en Córdoba, y pues la reja chocó con una piedra, el hombre levantó, sorpresa, se encontró una escultura de una leona echada sobre un macho cabrío, mordiéndole la cabeza. Una leona totalmente en una posición, pues también casi como tumbada, pero que en realidad está en gesto de haberse ya echado sobre el macho cabrío y lo está devorando, le está mordiendo la cabeza. Además, hay que agradecer a este agricultor que enseguida llamó al Seprona, llamó a la Guardia Civil y puso en conocimiento de las autoridades la existencia de esta escultura, que ha sido una de las últimas encontradas en la arqueología ibérica y que está ahora en el Museo de Córdoba estudiándose iconográficamente. Pues fijaros, esta leona de la Rambla está atacando ya al macho cabrío, a una presa indefensa. Así que vemos que ya ha dejado de ser un león echado, un león tumbadito, que te observa fieramente como vigilándote cuando entras en una necrópolis, sino que ya ha adoptado otro papel, el de atacar. Y en esta muestra de agresividad, de ferocidad, hay otra de las características del león, que es la fuerza, la violencia. Ahora, la nobleza ibérica, que se representa con estos leones, construye pilares o construye torres con el león en la parte superior o a veces con el león en la parte inferior de su pilar protegiendo el pilar, arriba o abajo, da igual, pero vemos en el ejemplo de la leona de la Rambla y en otros ejemplos cómo este león ya lleva a cabo una actitud de ataque. Puede ser que ahora estos aristócratas ibéricos, que eran grandes guerreros y mercenarios muy reconocidos en el mundo antiguo, pues se asocien con la identidad del león. Es un elemento curioso a tener en cuenta que a partir del siglo V, en Grecia, en un periodo muy similar al que ocurre en Iberia, comienzan a utilizarse a leones para las tumbas de los guerreros caídos. Los soplitas caídos en las batallas de las guerras del Peloponeso, pues ya aparecen representados con un león, porque el león es fuerte, el león es fiero, y ese hoplita que murió por su polis, pues quiere representar ese espíritu guerrero en el león. Sin embargo, los historiadores del arte que han analizado al león en Iberia descartan que fuera una correlación tan evidente, porque los griegos sí tenían una cercanía con el león, porque hubo leones en el mundo clásico hasta época arcaica. He leído por ahí, pero no podría confirmarlo. Tal vez alguien en el chat lo pueda decir, que todavía en época clásica había leones en las zonas remotas de los Balcanes. Cabe la posibilidad de que todavía los hubiera, algún león suelto. Pero para los iberos, los historiadores que han analizado el simbolismo del león descartan que esa relación fuera tan directa. Asumen que el simbolismo del león fiero que ataca a presas indefensas implica también esa agresividad que el guerrero se quiere apropiar, pero ya no en el carácter de conozco a un león y quiero ser como él, sino con el simbolismo del león. El león representa la agresividad, probablemente hay algún mito, algún relato mitológico en el que aparecen leones, en el que los grandes héroes iberos que derrotan a los monstruos para establecer la paz en su territorio, pues se enfrentaban a esos leones, y que ese león pues represente algún tipo de identidad del aristócrata ibérico. Es muy interesante cómo las representaciones de leones, sin embargo, poco a poco van decayendo, pero existe una especie de renacer de la escultura del león a partir del siglo III a.C., cuando ya estamos inmersos en las guerras púnicas y los iberos ya tienen un influjo cultural muy fuerte de los romanos y los pueblos itálicos. Un dato a tener en cuenta en todos estos leones ibéricos de la vertiente fenicia o griega. Muchos de los leones no aparecen representados con melena.
¿Esto quiere decir que eran leonas? Pues probablemente sí. Las especies de leones, todas estas especies que han existido en la prehistoria, se diferencian entre machos y hembras por la presencia de melena en los machos. Y sin embargo, en las cuevas prehistóricas de Francia, en muchísimas representaciones escultóricas en Iberia, el león no lleva melena. O, en el caso de Pozo Moro, es una melena muy esquemática que está pegada al cráneo y que no podemos saber si de verdad quiere representar la melena o es solo un motivo estilístico que representa el pelaje. Pero las leonas de las cuevas rupestres francesas son leonas, no tienen melena. Y muchas de los leones que vemos en las representaciones escultóricas ibéricas no tienen ningún vestigio de melena. Los cuellos son lisos, así que son leonas. Claro, no extraña que lo sean, porque las leonas sabemos que dentro de la especie de estos felinos son las cazadoras, son las que protegen el territorio, y los leones básicamente son los reyes de la selva, los reyes de la sabana, pero son unos mirones, no hacen nada, se llevan el mejor pedazo de carne, son los que tienen los harenes de hembras para reproducirse, tienen que mantener alejados, por supuesto, a los leones rivales, así que la testosterona, un león la tiene a tope. Pero la leona tiene ese simbolismo de fiereza, de agresividad, y efectivamente muchos de los aristócratas ibéricos se representan con leonas, y la leona de la Rambla no cabe duda de que es leona. Me comenta Tino que a él le recuerda o cree recordar que el león de las cavernas tenía muy poca melena, efectivamente. Pero yo asimismo, y hablamos de oídas, creo recordar, pero es fácil que lo busquemos en National Geographic, que se encontró a un león de Siberia y que sí tenía melena, pero que era una melena menos espesa que la del león africano. Lo que me he podido informar rápidamente en Google antes de acceder, porque no soy biólogo y aunque he utilizado algunas referencias bibliográficas con el tema de la existencia de los leones, en estas referencias no hablaban de la diferencia entre leones y leona. Lo he buscado una búsqueda rápida por Google y en Wikipedia dicen que sí, que llevan melena, aparte del recuerdo que yo tengo del león este que se encontró en Siberia que tenía melena, que creo que era un leoncito además, pero no estoy muy seguro. A lo mejor a algunos suena. Bueno, pues ahora que hemos dejado más o menos claro que eran leonas lo que mayormente representaban los iberos, ¡pum!, llega el siglo III, llega ya el influjo romano en la cultura ibérica y vuelven a representarse leones que habían quedado ya un poco pasados de moda en el siglo III, pero estos leones son leones masculinos, porque los leones romanos, o mejor dicho, los leones de la época del influjo romano, que todavía son esculpidos por iberos, ya sí tienen amplias melenas para dejar clarísimo que son un león. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado la iconografía, ha cambiado lo que simboliza ese animal. Por eso algunos autores, cuando estudian la figura del león en la escultura ibérica, se negaban a reconocer o dudaban en reconocer ese simbolismo directo del león con el guerrero, sino que tendría que ser un elemento más abstracto que no podemos conocer. Porque cuando llegan los romanos ya llevan melena, porque en Italia se representaban leones con melena. Y en Italia se representaban leones con melena por el influjo helenístico del león con melena. Es una moda, es un símbolo. ¿Qué representan los leones ibero-romanos? Pues muchos de los leones ibero-romanos también están en posición de descanso, ya no están atacando, o también comienzan a aparecer leones que llevan entre sus patas o que sujetan con una pata una cabeza humana. Esto es algo que puede sonar un poco siniestro, pero que en realidad parece ser que es solo una efigie, no es que le haya arrancado la cabeza a nadie. Estos leones con una cabeza entre sus patas o sujetada en una de sus patas son leones que ya representan la guía del difunto al más allá. Posiblemente el león en algún momento en esta coiné mediterránea comenzó a representar el poder de la violencia y de la muerte. Y hay algunas representaciones en plaquitas, en pinturas, donde hay un león atacando a un herbívoro, y lo que da a entender ese simbolismo del león atacando al herbívoro ya no es la fuerza que inflige el aristócrata contra sus enemigos, como en la leona de la Rambla, sino que es el destino inexorable de la muerte.
Hay algunos casos en escenas de caza donde el héroe o el personaje humano está acercándose ya a un toro o al animal que va a cazar, y este animal que va a cazar está siendo abatido por un león. No es que el león le haya arrebatado la presa al cazador, es que el león, devorando a la presa, está representando la inexorable muerte que le espera a la presa. Diríamos algo así como que los leones representan en este simbolismo mediterráneo ya del siglo III, del siglo II, a la parca. Esa muerte con guadaña que se hizo famosa en la Edad Media, pues el león sería una especie de símbolo similar. Por eso los leones llevan la cabeza del difunto entre sus manos. No es que hayan cazado una presa y tengan ese premio horrible de la cabeza, que de todas formas podría ser un símbolo de las cabezas cortadas, que es propio de la cultura céltica, que también en el norte, en los iberos del norte, por ejemplo en Ullastret, hemos visto que los iberos también tenían estas costumbres relacionadas con rituales guerreros de el enemigo derrotado, pero es que esta cabeza cortada no viene de los celtas ni de los iberos del norte, viene de los pueblos latinos de Roma. Y en Roma las efigies que aparecen en las tumbas representan al muerto, representan al difunto. Así que ese león con la cabeza entre las patas es el león que representa la muerte de la persona que está ahí representada en busto, o que representa el guía hacia la muerte que se lleva a esta persona al más allá. En definitiva, de una manera o de otra, vemos que los leones pueden representar varios elementos, pueden tener un simbolismo diferente según el momento histórico y la cultura concreta en la que nos estemos encontrando. Los leones, en lo que la arqueología y el estudio de la iconografía mediterránea se respecta, proceden de Oriente y llegaron a Iberia, primero de manos de los fenicios en la zona sur, y luego volvieron de manos de los griegos hacia la zona norte y luego también en todo el resto de Iberia. Así hay dos capas superpuestas de simbolismo león en la cultura ibérica. Los leones fenicios, asociados con la divinidad, son también protectores de las tumbas, tal vez un trasunto del poder regio de algunos de los soberanos allí enterrados, mientras que con la llegada de Grecia el león pasa a ser un símbolo del poder, del prestigio del aristócrata. Finalmente, con la llegada de Roma, el león deja de ser en muchos casos leona, porque aparece sin melena, sin lugar a dudas en muchas de las representaciones, en otras cabe la duda de si fueran leones por lo estilizado que están las melenas. Recordemos, si son leones que los iberos no conocieron, toda la manera de representar un león es un modelo estilístico que no es real y por lo tanto asume ciertos cánones que son costumbre. Y entonces, ante la duda, pues no podemos afirmar que todas sean leonas, pero algunas de ellas sí lo son. Pero con los itálicos, con los romanos, ya vuelven los leones con grandes melenas, representando en este caso la muerte del difunto que aparece representado en efigie en la propia tumba. Dice Irene que se le ha hecho muy corto, que le parece muy interesante. Es muy interesante. Estoy indagando más y más en la iconografía ibérica, porque claro, empiezas investigando sobre los leones y al final llegas a un montón de campos más. Así que en el futuro seguiremos hablando de estatuaria ibérica, de simbolismo ibérico y sobre todo de un elemento que a mí me gusta tanto, pero es tan difícil de encontrar, que es la mitología ibérica. Si el león es un ser mitológico, ¿qué leyendas había en torno al león? ¿Qué mitos englobaban al león? Eso es la gran pregunta que yo me hago y es la gran duda que a mí me queda. Si un aristócrata decide representarse con un león en su tumba, que ese león de alguna manera le representa, es su animal heráldico, ¿qué mito había que el aristócrata quería simbolizar con ese león que aparece en su tumba? Porque ese noble, ese, pues como se llamara, diría: mi antepasado viene de aquí, mi antepasado derrotó al león no sé cuantitos, o mi antepasado nació de cuando el león no sé la leona no sé cuantitos amamantó, en fin. Ahí tenía que haber un conjunto enorme de mitos que se han perdido irremediablemente, que tal vez
algún día cuando podamos descifrar el ibérico podemos encontrar pequeños vestigios de él, siempre nos quedará la esperanza, al igual que en Casablanca siempre les quedaría París, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos con ese pensamiento, con ese ensueño y con el interés por saber más. Si os ha interesado este tema, en la descripción del vídeo, aquí en Twitch, luego también en YouTube, en iVoox, tendréis 2 artículos que yo he consultado y que os recomiendo para que podáis investigar sobre este tema. Mr. Keyman, qué maravilla tenerte aquí, pero ya estamos llegando al final. Luego lo vas a poder ver en diferido, no te preocupes. Como digo, dejo 2 artículos que podéis encontrar en internet. Siempre intento poneros artículos que podéis descargar y acceder en PDF para que los podáis leer, y que hablan sobre todo la iconografía del león en la escultura funeraria ibérica y sobre el sentido específico de los leones en la escultura ibero-romana. Muchas gracias a todos por acudir, muchas gracias porque gracias a vosotros este canal existe, a mí me animáis a continuar investigando, a compartir un rato con vosotros, gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla ahora en iVoox, en Twitch, a Arturo, a Luis, Mr. Keyman, que llegó tarde, pero ahora lo puede ver en diferido, a Irene Guadalupo, a Tino. Animaros a que si este programa os interesa y lo queréis apoyar, pues os suscribáis con la cuenta Prime, que a mí esto me anima a seguir y a continuar estando aquí con vosotros hablando un poco de todo, y que nos veremos en la próxima. También recordaros que el jueves estaré en una ponencia en unas jornadas de literatura artúrica de Ripollet, que todavía estáis a tiempo de inscribiros si queréis, buscarlo en internet, jornadas de literatura medieval Ripollet 2022. Va a haber pues expertos y también divulgadores. Yo estaré hablando sobre el Arturo galés, del cual podréis ver vídeos también en Voces de Bronce y Hierro. Mr. Keyman nos habló del cebro, que es un animal que no se conoce bien en la península ibérica. Háblanos tú, Mr. Keyman, del cebro, que tú has levantado la liebre y luego quieres que seamos otros los que la perseguimos. Y muchas gracias también a los que están en YouTube viendo el vídeo y finalmente a los que nos están escuchando en iVoox. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, Irene. Adiós, Mr. Keyman. Que los dioses os protejan. Adiós.